Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo video tutorial de la serie Aprender a derivar de campusdematemáticas.com. Me llamo Carlos Maroto y en este vídeo quiero enseñaros el procedimiento para derivar funciones que vienen definidas en formato implícito. Os enseño el índice del contenido del vídeo. Para llegar a explicaros el procedimiento de la derivación implícita, en primer lugar os enseñaré qué es o a qué nos referimos cuando decimos que una función viene definida en formato implícito. Acto seguido os enseñaré la técnica para derivarlas y os lo mostraré con un ejercicio resuelto. Bien, vamos a ello. Para entender qué es el formato implícito de una función, vamos a empezar por aquello que ya conocemos, es decir, por el formato explícito. ¿Qué es el formato explícito? Muy sencillo, ya lo conocemos puesto que es la forma tradicional en la que hemos venido viendo las funciones, por ejemplo, en los vídeos anteriores de esta serie. Consiste simplemente en que la función va definida por una expresión en la que aparece tan solo la variable independiente y a esa expresión le llamamos f. La letra con la que hemos representado a la propia función es la letra y. Por ejemplo, un caso de formato explícito sería el que os enseño en esta función, y igual al logaritmo neperiano del polinomio x a la cuarta menos 7 por x. ¿Qué es, en contrapartida, el formato implícito? Pues se trata de que nuestra expresión, la que va a definir a la función, viene dada de otra forma. Vendría dada por una expresión en la que vamos a tener combinadas ambas letras. La letra x, que representa la variable independiente de nuestra función, y. Entonces, esa combinación mediante expresiones matemáticas le llamamos f mayúscula, y el formato implícito viene dada por una expresión f mayúscula de xy igualada a 0. Por ejemplo, tendríamos el caso de esta otra función. Si os dais cuenta, tenemos a la izquierda de la igualdad una expresión en la que aparecen tanto la variable independiente como la variable dependiente de la función, la y. Bien, para derivar funciones que vienen definidas en el formato implícito, una opción podría ser despejar la propia variable dependiente, la y, crear por tanto el formato explícito de la función y a partir de ahí pues aplicar las reglas o las técnicas de derivación que hemos ido aprendiendo para obtener la derivada de la función. Pero lo normal es que esto no sea posible, es decir, no seamos capaces, porque no es posible, obtener el formato explícito y por lo tanto de ahí que se tenga que presentar una técnica para derivar este tipo de funciones. ¿En qué consiste esa técnica? Pues en primer lugar directamente lo que haríamos es derivar la expresión a ambos miembros de la igualdad. Eso sí, si bien la derivada de 0 va a ser una constante y por lo tanto el resultado va a ser 0, la derivada de la expresión f mayúscula va a tener que tener presente, o sea, vamos a tener que considerar que la propia y es una función que va a estar inmersa mediante reglas aritméticas y cuando toque derivarla habrá que tener en cuenta la aplicación de la regla de la cadena. Por lo tanto, cuando derivemos la expresión f mayúsculo vamos a obtener otra expresión igualada a 0, donde van a intervenir tanto la variable independiente x como la variable dependiente de la función, como la propia y' que habrá surgido de la aplicación de la regla de la cadena al derivar la f mayúscula. Solo si es posible, llegado a este punto, podríamos intentar aislar la y' para dar una expresión, en este caso en formato explícito, de la derivada de la función. Pero insisto que no siempre va a ser tampoco posible este último paso y podríamos dar como resultado pues g mayúscula de x y igualada a 0 como respuesta a la derivada implícita de nuestra función inicial. Veámoslo con un ejemplo. Si volvemos al caso que planteábamos como ejemplo de función implícita, démonos cuenta que aquí tenemos una expresión que se compone de la suma de 3
y en el primer sumando tenemos una multiplicación de x a la cuarta por y al cuadrado. En el segundo término tenemos una constante que es 7 por otra multiplicación que es x al cuadrado por y, y en tercer término una constante. ¿Qué haremos para derivar? Pues para derivar lo que vamos a hacer es aplicar las reglas de derivación de suma de funciones, constante por función, productos, puesto que tenemos productos, y en cada caso las reglas de derivación que toquen. Por ejemplo, en un primer paso, la derivada de x a la cuarta por y al cuadrado, al tratarse de un producto, va a ser la derivada del primer factor, 4x a la 3, por el segundo factor sin derivar, y al cuadrado, más el primer factor sin derivar, x a la cuarta, por la derivada del segundo factor. Y es aquí, en este caso, donde vamos a tener que en cuenta la regla de la cadena, puesto que la variable y en sí misma ya es una función que está elevada al cuadrado, por lo tanto tenemos que derivar por un lado la potencia, bajamos el 2 y restamos 1 al exponente, nos queda 2i, pero aplicando la regla de la cadena, puesto que la base es en sí misma otra función, multiplicamos por la derivada de esa función que viene a ser y'. Cuando procedemos a derivar el segundo sumando, tenemos la constante 7 que va a multiplicar a la derivada de un nuevo producto. En este caso vamos a aplicar la regla del producto, la derivada del primer factor va a ser 2x por el segundo sin derivar y más el primer factor sin derivar, x al cuadrado, por la derivada del segundo factor, que en este caso, por lo tanto, va a ser la propia y'. La derivada de y será y'. Y la derivada del tercer sumando, al ser una constante, es 0, que ya no lo hemos incorporado en la expresión. Démonos cuenta que la derivada de x cuadrado por y va encerrada entre paréntesis, puesto que tenemos el factor 7 que le afecta a toda la expresión de derivada. En el siguiente paso, precisamente lo que podemos hacer es aplicar la propiedad distributiva, multiplicar el menos 7 por los elementos 2xy nos daría menos 14xy y por x cuadrado y' nos daría menos 7x cuadrado por y'. Y llegado a este punto vemos que podemos reagrupar los términos que afectan a la y', sacar factor común y' de esos términos, aislar los que no están afectados por y' a la otra parte de la igualdad, y de esa manera, en este caso, sí vamos a ser capaces de obtener una expresión donde la y' va a venir aislada, que sería justamente pues el cociente que os enseño. Y' igual a 14xy menos 4x al cubo por y al cuadrado, todo ello dividido por 2x a la cuarta y menos 7x al cuadrado. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Hemos aprendido una nueva técnica de derivación, o más que una técnica, yo diría un caso especial de derivación. Os dejo dos URLs que os pueden interesar. Como siempre, la primera, la que os conduciría al artículo del blog donde vais a encontrar el contenido del vídeo en formato escrito, y la segunda os enlazará con un artículo donde os he publicado una lista de ejercicios para que podáis practicar. Bien, seguimos con los vídeos de esta serie. Estamos ahora ya tratando casos especiales de derivación y espero que os esté siendo útil. Por lo tanto, os emplazo al próximo vídeo en el que seguiremos viendo casos específicos donde hay que tratar de forma particular la derivada de una función. Muy bien, hasta el próximo vídeo, os mando un saludo.